Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en una de las historias de amor más comentadas, adoradas y, por qué no decirlo, también dolorosas del mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a desentrañar los hilos de un romance que capturó corazones a nivel mundial, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y como sugiere nuestro título, exploraremos esos recuerdos de Kerem Bürsin que de alguna manera, directa o indirectamente, siguen resonando en el aire. Es una historia que va más allá de la pantalla, un fenómeno que sigue viviendo en la memoria colectiva de millones de fans. Si eres uno de ellos, o si simplemente te intriga el poder de una conexión que trasciende fronteras, quédate, porque este vídeo está hecho para ti. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Para entender la magnitud de esta historia, tenemos que remontarnos al inicio, al lugar donde todo comenzó a florecer, el set de la icónica serie Senkalkam, conocida en muchos lugares como Love is in the Air o Llamas a mi puerta. Desde el primer momento en que Serkan Bolat y Eda YLDZ aparecieron juntos en pantalla, hubo una chispa, una química innegable que trascendía la actuación. No era solo el guión, era algo en la forma en que se miraban, en cómo interactuaban, en la electricidad palpable entre Hande y Kerem. Los fans no tardaron en notarlo. Las redes sociales explotaron con comentarios sobre su compatibilidad, no solo como personajes, sino como las personas detrás de ellos. Cada escena, cada mirada, cada toque se analizaba con lupa, y la pregunta en la mente de todos era la misma: ¿sería posible que esta química fuera más allá de la ficción? La serie se convirtió en un éxito rotundo, no solo por su trama romántica y fresca, sino también, y quizá principalmente, por la poderosa conexión de sus protagonistas. El público deseaba con todo su ser que ese amor que veían en pantalla fuera real, y ese deseo colectivo de alguna manera comenzó a manifestarse en el mundo real. La especulación creció con cada nuevo episodio. Hande y Kerem por su parte intentaban mantener la distancia profesional, pero la verdad es que sus interacciones fuera de cámaras, los detrás de escena, las entrevistas conjuntas, solo alimentaban aún más las esperanzas de los fans. Se les veía cómodos, se reían, se apoyaban mutuamente de una forma que parecía ir más allá de una simple amistad o compañerismo de trabajo. La presión mediática era inmensa, pero ellos parecían manejarla con una gracia y una discreción admirables. Sin embargo, hay momentos que son imposibles de ocultar. El punto de inflexión llegó en la primavera de 2021, cuando una serie de fotos tomadas en las idílicas Maldivas confirmaron lo que todos sospechaban y anhelaban: Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban viviendo un romance real. Las imágenes de ellos juntos, sonrientes y enamorados, compartiendo ese paraíso, se hicieron virales en cuestión de minutos. Fue la confirmación de un cuento de hadas que había saltado de la pantalla a la vida real, y el mundo entero celebró con ellos. La euforia de los fans fue indescriptible, el hashtag #Anker o #Etser, que ya era popular, alcanzó niveles estratosféricos, y la pareja se consolidó como una de las más queridas y seguidas del panorama internacional. A partir de ese momento, Hande y Kerem vivieron una etapa dorada. Compartieron momentos especiales en sus redes sociales, aunque siempre manteniendo un cierto velo de privacidad, lo cual los hacía aún más intrigantes y auténticos. Sus apariciones públicas eran escasas, pero cada vez que lo hacían, derrochaban amor y complicidad. Kerem, en particular, era a menudo más vocal sobre sus sentimientos. En diversas entrevistas, habló con una sinceridad conmovedora sobre Hande. La describía no solo como una actriz talentosa, sino como una persona increíblemente hermosa por dentro y por fuera, con un espíritu vibrante, una energía contagiosa y una generosidad desbordante. Decía que ella le había enseñado mucho, que lo había inspirado a ser una mejor persona, a ver la vida desde una perspectiva más colorida y optimista. Sus palabras no eran solo las de un enamorado, sino las de alguien que realmente admiraba y respetaba profundamente a su pareja. Hablaba de ella como su mejor amiga, su confidente y una luz en su vida. Estos comentarios, que venían directamente del corazón de Kerem, resonaron profundamente entre los fans, quienes veían en él a un hombre completa y genuinamente enamorado, que no tenía miedo de expresar lo que sentía por la mujer que amaba. Las felicitaciones de cumpleaños que se dedicaban, los pequeños gestos de afecto en eventos públicos, las miradas furtivas pero llenas de significado, todo contribuía a construir la imagen de una pareja perfecta, un modelo de amor que muchos idealizaban.
Sin embargo, el amor en el ojo público, especialmente a la escala en la que lo vivieron Hande y Kerem, es un arma de doble filo. La misma exposición que les brindó una base de fans global y una visibilidad sin precedentes, también trajo consigo una presión inmensa. Cada paso, cada palabra, cada publicación en redes sociales era analizada, interpretada, elogiada o criticada. Mantener una relación personal sólida bajo un escrutinio tan constante es un desafío monumental. Las expectativas de los fans eran altísimas, casi irrealistas. Querían verlos siempre juntos, siempre felices, siempre enamorados, proyectando en ellos sus propias fantasías románticas. Esta presión, sumada a las exigencias de sus ajetreadas carreras, los viajes, las grabaciones, la falta de tiempo para la privacidad y para simplemente ser una pareja normal, comenzó a pasar factura. Las estrellas, aunque parezcan intocables, son seres humanos con sus propias inseguridades, sus propios problemas, y la necesidad de espacio personal. La historia nos ha demostrado una y otra vez que por muy fuerte que sea el amor, a veces no es suficiente para soportar el peso de la fama y la intromisión constante en la vida privada. Así como muchas historias de amor en la vida real, la de Hande y Kerem también enfrentó sus desafíos. Los rumores de problemas comenzaron a circular a principios de 2022. Las publicaciones conjuntas en Instagram se hicieron más esporádicas, luego cesaron. Las fotos que habían compartido juntos comenzaron a desaparecer de sus perfiles, un movimiento que los fans interpretaron como una señal inequívoca de que algo no iba bien. El silencio de ambos fue ensordecedor. A diferencia de la efusividad de la confirmación de su romance, la ruptura se manejó con una discreción y una dignidad que, aunque dolorosa para los seguidores, es comprensible dada la naturaleza privada de un quiebre emocional. No hubo comunicados oficiales, no hubo explicaciones detalladas. Solo un gradual alejamiento que confirmó lo inevitable. Para millones de fans alrededor del mundo, la noticia fue devastadora. La pareja que había encarnado el romance perfecto, la que había unido el sueño de la ficción con la realidad, había llegado a su fin. La esperanza de un futuro juntos se desvaneció, dejando tras de sí un sabor agridulce y mucha melancolía. Y es aquí donde llegamos al corazón de nuestro título, los recuerdos de Kerem Bürsin. ¿Cómo maneja Kerem estos recuerdos? ¿Cómo se percibe su duelo, su visión del amor y de Hande, después de la ruptura? Kerem es una persona introspectiva, y aunque es muy abierto sobre muchos aspectos de su vida, ha manejado el tema de su relación pasada con una elegancia y un respeto excepcionales. Nunca ha hablado mal de Hande ni ha revelado detalles íntimos de su separación. Por el contrario, en las pocas ocasiones en que ha sido interrogado sutilmente sobre el amor o las relaciones pasadas, sus respuestas han sido siempre reflexivas y llenas de madurez. Ha hablado de la importancia de la experiencia, del aprendizaje, del crecimiento personal que viene con cada relación, incluso cuando termina. No se ha centrado en el dolor o en la pérdida, sino en la gratitud por lo vivido y en la valiosa lección que cada capítulo de la vida aporta. Muchos fans, al observar su comportamiento y sus declaraciones, perciben en Kerem una profunda nostalgia, una sensación de que los recuerdos de su tiempo con Hande son algo que atesora y que, de alguna manera, lo han moldeado. Por ejemplo, en entrevistas post-ruptura, cuando le preguntan sobre el amor ideal o sobre las cualidades que busca en una pareja, sus descripciones a menudo resuenan con la imagen pública y personal de Hande, su energía, su pasión, su bondad. No es una mención explícita, pero para aquellos que siguieron de cerca su historia, las alusiones son claras. Se le ha visto más centrado en su carrera, en nuevos proyectos, en su trabajo filantrópico y en su desarrollo personal, lo cual es una forma sana de procesar una separación. Pero esa misma concentración a veces se percibe como una forma de canalizar una energía que antes estaba dedicada al romance. Su mirada, su semblante a menudo transmiten una seriedad y una profundidad que no siempre eran tan patentes durante los días más luminosos de su relación. Además, Kerem ha sido consistente en expresar su creencia en el amor verdadero y en la importancia de las conexiones humanas. Siempre ha hablado de la necesidad de respetar a la otra persona, incluso después de una ruptura, y de valorar lo que se compartió. Esto no solo demuestra su carácter, sino que también sugiere que los recuerdos de su amor con Hande son algo que él guarda con dignidad, como una parte importante de su trayectoria vital. Para los fans, esto es conmovedor. Interpretan que aunque la relación romántica haya terminado, el respeto y el cariño mutuo, o al menos el recuerdo de un amor significativo, perduran. No es raro ver comentarios de fans que creen que Kerem todavía la recuerda con un cariño especial,
o que Ande dejó una marca imborrable en su corazón, dada la intensidad y la belleza de su romance público. Esta interpretación no es solo una fantasía de los fans, sino que se basa en la coherencia de sus declaraciones y en su comportamiento público. Él ha elegido el camino de la discreción y el respeto, honrando así los recuerdos de ese amor sin exponerlos a la especulación sensacionalista. Por otro lado, Ande Ercel también ha continuado su camino con una fortaleza y una determinación impresionantes. Ha seguido enfocándose en su carrera, incursionando en nuevos proyectos, consolidándose como un ícono de la moda y la belleza, y viviendo su vida personal de una manera más reservada. Si bien se le ha relacionado con otras personas, ella también ha mantenido un silencio elegante sobre sus relaciones pasadas, demostrando un profundo respeto por su propia privacidad y por la de Kerem. Su resiliencia es admirable y muestra cómo ambos, a su manera, han sabido transitar el complejo camino post-ruptura. La historia de Ande y Kerem, el Anker, se ha convertido en un fenómeno global, un símbolo de amor, pero también de los desafíos que conlleva la fama. La química de Senkalkam fue tan potente que se trascendió la pantalla, creando una pareja real que muchos creyeron indestructible. La fascinación por su relación sigue viva, no solo por la belleza de ambos actores, sino por la autenticidad que transmitieron. Incluso ahora, cada pequeña interacción indirecta, cada me gusta a una publicación de un amigo en común, cada entrevista donde se mencionan temas relacionados con el amor o el pasado, es analizada con minuciosidad por un fandom que se niega a olvidar. Para muchos no solo fueron dos celebridades, fueron la encarnación de un amor idealizado, una esperanza de que el romance de cuento de hadas puede existir. Y eso es un recuerdo que sin duda perdurará no solo en Kerem, sino en la memoria de millones de personas. Al final del día, la historia de Ande y Kerem nos recuerda la complejidad del amor, especialmente cuando se vive bajo el escrutinio público. Nos enseña sobre la belleza de las conexiones humanas, el valor del respeto, y la inevitable madurez que viene con el final de una etapa importante. Nos muestra cómo las celebridades, a pesar de su estatus, son seres humanos que aman, sufren y crecen como cualquiera de nosotros. Y los recuerdos de Kerem, de su amor, de su respeto, son un testimonio silencioso de una historia que, aunque haya terminado en su forma romántica, sigue siendo una parte valiosa de su historia personal y de la narrativa colectiva de un fandom apasionado. Y así llegamos al final de nuestro viaje por los recuerdos y el amor de Ande Ercel y Kerem Bürsin. Hemos recorrido el inicio de su romance, la euforia de su etapa juntos, los desafíos de la fama y sobre todo, cómo Kerem ha manejado y atesorado esos recuerdos, mostrándonos una lección de madurez y respeto. Es una historia que sin duda, sigue resonando en los corazones de muchos. Quiero agradecerles de verdad por haberme acompañado en este vídeo. Su interés y su pasión por estas historias son lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Cuál fue su momento favorito de Ande y Kerem? ¿Creen que los recuerdos de su amor aún tienen un lugar especial en el corazón de Kerem? ¿Qué piensan sobre las relaciones en el ojo público? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y me enriquecen muchísimo. Y si disfrutaron de este recorrido, les pido, por favor, que le den un me gusta a este vídeo, lo compartan con otros fans que puedan disfrutarlo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.